Previsibilidad es una palabra que el sector ha perdido hace tiempo, no de ahora. Hay mucha convulsión y mucha incertidumbre. Este es otro de los vocablos más utilizados, al cual más apela el productor filotero y el inversor del sector acorral, teniendo en cuenta que inclusive ya no estamos hablando de que no hay precio para determinado tipo de insumos, sino que no hay determinado tipo de insumos. Y acá se apela a la experiencia, a la sabiduría de tanto nutricionista en tratar de recomponer permanentemente la estructura de dietas, teniendo en cuenta que los insumos tradicionales muchas veces no se consiguen más allá de la cercanía y de que haya insumos, simplemente que al que los tiene, que los comercializa habitualmente, el productor ha decidido no venderlos. Por lo tanto, estamos sometidos a estos vaivenes, a esta suerte de montaña rusa permanente en la Argentina de estos días. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Toda esta incertidumbre, toda esta zozobra que atraviesa hoy la Argentina productiva, se la trasladamos como inquietud a un actor importante que tiene el sector de ganados y carnes, productor pecuario, empresario, filotero y empresario carnicero también, que ha integrado verticalmente su actividad en los últimos tiempos para ir más allá de la tranquera. Y bueno, es una experiencia de vida más allá de una experiencia empresaria y comercial. Me refiero al ingeniero Martín Cristiani, que con su emprendimiento Cuatro Huellas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, viene trabajando con mucha intensidad hace mucho tiempo. Y le preguntamos a Martín justamente por esto, por el escenario en el que se para un empresario hoy por hoy en esta Argentina tan particular. Todas las actividades económicas están muy complicadas, Silvio. Todas están muy complicadas. La nuestra es biológica y continua. Esa es la diferencia, que vos no podés deshacer, porque donde deshaces, perdés. Bueno, no debe ser muy diferente a un ciclo industrial o a cualquier tipo de actividad que hoy esté funcionando. Estamos realmente en una situación muy preocupante porque no tenemos valores de referencia. O sea, si vos te planteás que tenés que vender Hacienda, no sabés cuándo es el momento correcto. Yo vendí Hacienda la semana pasada, me acabo de encontrar con vos, perdí, ponele que haya perdido 1.000.000 de pesos en una jaula. ¿Me explico? O sea, ¿cómo haces para pensar cuándo? Pues los compromisos hay que asumirlos, o sea, no se puede ser especulativo. Esto es una situación realmente absolutamente sin precedentes, sobre todo por lo extendido del tiempo, ¿no? Y ahora nos encontramos con la dificultad de que no tenemos valor de los insumos. Porque si vos relacionás el precio de los insumos, que son los commodities de los productores agrícolas, los relacionás con los valores de un futuro inmediato, que estamos hablando de 60 días, cualquier plazo de pago, 30 días, 60 días, cualquier plazo de pago, te encontrás con que los valores son, ya teniendo en cuenta un dólar oficial de 1.000 pesos, ¿no? O un dólar, el dólar real, poner un dólar oficial más dólar real, que no sabemos si va a ser así, pero casi seguro que va a andar en los 800, 900, 1000, no lo sé, no soy economista, pero de alguna manera ya se están dando negocios de venta de granos con esos valores de referencia para diciembre y para enero que te hacen directamente un problema, no solamente por el valor, sino porque no los conseguís o porque no te los quieren vender o porque si los comprás, porque los comprás, de hecho seguimos, lo haces a precio abierto y eso realmente es un problema. Todos sabemos que la campaña gruesa pasada fue paupérrima. Poco más, poco menos, cualquier productor de la Argentina productiva, salvo excepciones muy puntuales, sufrió penalización. Y a propósito de esa penalización, uno suponía que se iban a revertir o por lo menos se iban a reconsiderar lo que se venía pagando por arrendamientos. Y nos damos cuenta que esto no ha ocurrido. Este es otro de los puntos, teniendo en cuenta que la Argentina agrícola está directamente vinculada con la incorporación de esa producción al sistema de engorde a corral. De todo esto habla el ingeniero Martín Cristiani en la noche de Acorral. La campaña gruesa
fue una campaña para la soja de primera un 30%, entre el 30% y los mejores lotes un 40%, maíz 50, 40, 30, depende mucho de los lotes. Nosotros tenemos la fisonomía de nuestro paisaje tiene que ver con lotes muy buenos, con muy buena profundidad de suelo, y lotes que son someros, con presencia de tosca, lotes más altos. O sea, lo que es agricultura, hay una agricultura de alto potencial, limitada siempre por el clima, y hay una agricultura de potenciales de piso, ¿no? Y bueno, los pisos ha sido difícil sostenerlos. Si lo miramos comparativamente con otras zonas que tienen mayor potencial productivo, nosotros estamos más acostumbrados a pifiarla. Si nos comparamos con otras zonas que tienen mayor potencial productivo, realmente la cosa se pone complicada para esa zona, porque con mayor potencial productivo, mayores son las expectativas, mayores son los compromisos. Vos imaginate en la zona núcleo productores que han apostado maíces de 12, 13 mil kilos y se encontraron con 6, 7, 5 o 0. O, digamos, y algunos con nada, o sea, 0. 0 es venderlo para picado, 0 es enrollarlo. Eso es grave, o sea, grave. Y aparte, convalidar valores de alquiler que siguen siendo los mismos. O sea, la competencia por el uso de la tierra está altísima. Ahí hay un verdadero problema. Ahí hay un verdadero problema. Ahí hay un verdadero problema. Que un día eso da para un programa completo, ¿no? Pero ahí hay un verdadero problema. El precio de la tierra, ¿no? El precio de la tierra. La figura del arrendamiento es una figura muy importante en la producción primaria de granos. Y la verdad es que está muy complicado. Ahora, es raro porque esto lo termina convalidando el productor, el mismo que terminó resignando 40, 50, 80% de la capacidad, o por lo menos del proyecto productivo que tenía. Claro, pero es lo mismo que nos pasa a los filoteros. Seguimos en el mismo sentido. ¿Cuántos ciclos perdés plata contra los que ganás? Y sin embargo seguís. Porque si no, no estás más. O sea, el productor que no vuelve, digamos el contratista, el productor agrícola que no vuelve a ir a ese nivel de arrendamiento, a convalidar ese nivel de arrendamiento, se queda afuera. Porque alguien hay, digamos, alguien hay que va a poner ese valor. Entonces se queda afuera. ¿Y cómo volvés a entrar si te quedás afuera? Realmente es un problema, ¿no? ¿Cómo vos a veces convalidás valores de invernada cuando sabés que el número en el ciclo no va a dar? Bueno, pero el ciclo es un ciclo continuo. ¿Qué haces con la gente? ¿Qué haces con la máquina? ¿Qué haces con el establecimiento? ¿Qué haces con la decisión de inmovilizar un montón de plata en términos de silaje, de una reserva de tan importante valor? Digamos, ¿qué haces? Este no fue un año de stocks. Este fue un año de pichulear con lo que entra, con lo que va entrando con flujo. O sea, este fue un año de flujo y no de stocks. Y eso realmente se siente porque vos te vas llevando puesto. Por eso que es tan importante esto que pasó con el dólar maíz en julio y con la devaluación después de las pospaso. Vos fíjate, el dólar maíz se puso un lunes, arrancaba la exposición rural de Palermo. El martes se convalidó el precio en la ganadería. El dólar, el valor del dólar, la devaluación del 20 y pico % del dólar oficial fue pospaso, el lunes pospaso. El martes en el mercado se convalidó el precio de la ganadería. ¿Por qué? Porque es flujo, porque la reacción es inmediata. ¿Por qué? Porque no hay stock de comida. Entonces, saben que si no pagan, el productor no encierra porque no tiene cómo darle de comer. Entonces, hubo también un acuerdo tácito entre productores, gente de la industria de la hotelería y los que requieren la hacienda. No fue un acuerdo explícito, no fue, dijeron, vamos a poner este valor a la hacienda, pero saben que si no pagan esa mercadería, si no convalidan esos valores, no va a haber hacienda, digamos, tipificada, digamos, de la forma en la que tiene que salir un feedlot, de la forma en la que la gente lo pretende, porque fue un año de flujo y no de stock. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor.
Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. haciendafederales.com. ¿Querés mejorar tus reservas forrajeras? Usa Rodosil. Puras ventajas. Convertí tus silajes en más kilos de carne. Genofeed. Ciencia aplicada a la producción ganadera. Senab. Continúa a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en producción intensiva de carne. Biofarma. Siempre un paso adelante. Más peso para tus animales. Más peso para tu negocio. Santa Silvina. Nutrición animal. Acorral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos y que renovamos semana a semana los miércoles a partir de las 20 a través de la pantalla de Canal Rural, que nos permite estar cerca, de acortar distancias, con especialistas en el rubro productivo y comercial para sacar conclusiones de aquellos que siguen trabajando y que le hacen frente a esta zozobra de la cual ya venimos comentando largamente en este encuentro inclusive. El tema de la penalización de la gruesa y el tema de la seca vigente todavía, teniendo en cuenta que campos agrícolas están directamente atados en su destino posterior al sector del engorde profesional, por lo que requiere este último en materia de insumos. Habla de esto el ingeniero Martín Cristiani. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Bueno, fue una cosecha mala en todo el país, o sea, en algunos lugares peor, en algunos lugares mejor, pero en la zona, por ejemplo, donde vos tenés las expectativas más altas, fue realmente dramática. Estas son cosas que tampoco tienen mucho precedente en Argentina. Mucho no, ninguno. Porque, o sea, olvídate, ¿no? Sacarlo de la coyuntura de la política económica y del momento que estamos atravesando. Un nivel de agricultura con tanto impacto tecnológico, con tanto, digamos, incentivo tecnológico, con tanta fuerza, tener una seca tan dramática como la que vivimos, no existe registro. O sea, eso fue determinante para lo que pasó en todo este año. Hay que tomar dimensiones del año que estamos atravesando. Y muy preocupados por lo que viene. O sea, que llueva. O sea, que llueva realmente, que empiece a llover porque tenemos que llenar el vaso. Hay que llenar el vaso porque el vaso después se empieza a pinchar por el fenómeno climático que se dan cada vez más acentuados digamos, en lo que es fines de diciembre, fines de noviembre, diciembre y enero, y quizás febrero también, y entonces empiezan los sopletes, empiezan las sequías atmosféricas, empieza la alta demanda de evapotranspiración y no tenés el vaso lleno. Hoy está el vaso vacío, sigue estando el vaso vacío. Y a Martín le preguntamos sobre su establecimiento filotero. ¿Qué porcentaje de ocupación ostenta en esta actualidad? ¿De qué ocupación? ¿De la ocupación que supimos tener o de la que nos acomodamos? No, estamos con un 80, 70, 80. Es altos, mucho igual. Estamos altos, sí, estamos altos. Tuvimos la estrategia de irnos a las recrías, o sea, le dimos descanso a algunos lotes de agricultura, nos fuimos a recría en Avena Vicia, pero estamos altos, o sea, queremos bajar más, queremos estar un poco más tranquilos. Lo que pasa es que también el flujo de requerimientos de inversión y del flujo de fondos te pide también un cierto nivel de ocupación, o sea, un cierto nivel de actividad económica para poder pagar las cuentas. Pero es un equilibrio, o sea, hoy cualquier productor filotero te va a decir que está más cómodo con menor porcentaje de ocupación. Eso te lo va a decir cualquier productor filotero. Cualquier establecimiento filotero te va a decir que está más cómodo con un menor porcentaje de ocupación. Ninguno se desespera por tener más hacienda. Ayúdamelo a entender, ¿esto tiene que ver con la dificultad para conseguir insumos? Con todo.
con la expectativa de capitalización o descapitalización, hablamos de la relación invernada-gordo, con la posibilidad de conseguir o no insumos. El problema que se está dando con el tema de la gente, o sea, hoy conseguir gente en los establecimientos, y ya no tiene que ver solamente con que es el nivel de gente, sostener, pagar los sueldos, lo que tiene que ver con la gente hoy viviendo en el campo es una rareza. Y vos sabés que para actividades como las nuestras, que son de ciclo continuo, de rutinarias, donde hacer las cosas todos los días, no digamos excepcional, digámoslas bien, ya es ganar. O sea, pero todos los días iguales, tienen que ser iguales, ¿no? Y es muy difícil conseguir ese tipo de personas, eso también es una complicación. No estamos haciendo acento en esto, en el tema de la gente. Así que bueno, son demasiadas contras, o sea, vos imaginate, y ahora el valor de los insumos que no tiene valor, o sea, vos estás con un requerimiento en un año de flujos y no de stock, necesitando entrar alimento y no tenés valor de referencia, y cuando lo tenés que trasladar, todos se enojan. Entonces hay que parar la pelota, hay que, digamos, frenar un poco la situación y a partir de ahí ver cómo sigue esto después de esta situación de circo político que estamos viviendo, que es un circo absoluto, ¿no? Veremos qué pasa cuando esto se acomode y veamos que haya una proyección a un poquito más de plazo, ¿no? Porque realmente nuestra actividad es una actividad de expectativas. ¿Qué se hace con los pesos? Hoy se vende una jaula de gordo, si no es que se aprovecha para la carnicería o si se obtienen esos pesos en las ventas de las carnicerías. ¿Qué es lo que se hace? ¿Dónde se invierte? ¿Se paga deuda? ¿Se repone invernada? Lo responde Martín Cristiani. Absolutamente lo mínimo, integrando actividades. Vos sabés que nosotros tenemos otras actividades, yo estoy en el tema de la maquinaria agrícola también, sosteniendo la agricultura, especificando actividades, capaz que no es el momento tanto de reponer haciendas, sino de especificar insumos que tienen que ver con la agricultura. Entonces, cuando vos te pones a ver qué haces con las ventas, cómo las calzás, las ventas, porque los pesos no existen, digamos, para mí son las ventas y que se vayan pagando cosas con esas ventas. Cuando vos vas deshaciéndote de un activo para ir calzando otros, hoy priorizás, si tengo que priorizar, comprar invernada, a pagar cuentas que están en, digamos, financiaciones que están en dólares, que son dólares oficiales hoy, lo que he hecho todos estos días es hacer eso, especificar esas cuentas, ¿no? O sea, tratar de quedarme calzado en financiaciones en pesos o pagar, justamente utilizar venta de gordo para pagar esos insumos. ¿Quiénes son los inversores o cuál es el perfil que tienen ellos cuando pensamos en los que llevan Hacienda para el servicio de hotelería que ofrece Cuatro Huellas allí en Coronel Suárez, establecimiento de Martín Cristiani? Así lo responde. El inversor que está hoy en el feedlot, que yo sé, digamos, tiene que tener, si es un inversor de afuera del sistema, me refiero, si es de afuera del sistema, que hay muchos, en la ganadería lo hemos discutido alguna vez, hay muchísimos, la cuenta que tiene que hacer son kilos, capitalización en kilos de carne en un ciclo largo, sin pensar en absoluto en una, digamos, en una valorización en otro tipo de moneda que no sea kilo de carne. Si pensás en pesos, en dólares o lo que sea, no sabés cómo te va a ir la cuenta. Si pensás que te interesa acumular kilos de carne, ese inversor está, yo, digamos, no son los que con los que yo trabajo. Yo con los que trabajo son los inversores que están dentro de la cadena. O sea, los inversores que están dentro de la cadena, que necesitan consignatarios, que tienen ese flujo de hacienda propia, que les permite llenar huecos de clientes, que les permite estar en la actividad, que les permite estar en el ruedo, que conocen también la producción, se metieron en la ganadería a través de la producción, entonces conocen el negocio, olfatean el negocio mucho más y eso le da más herramientas a la hora de comercializar o de transar con otros, por ejemplo los matarifes o los compradores de los frigoríficos, y bueno, productores que por ahí están en este ciclo y deciden engordar su ternero en vez de venderlo gordo. Fue una buena herramienta el feedlot para dilatar la venta de la invernada. O sea, vos pensás que en este año 2023 el feedlot sirvió para eso. O sea, los productores que han sido productores afreros, que decimos los que tienen sus lotecitos de ternero, dicen, en vez de encerrarlo yo en un tacho que soy poco eficiente, se lo doy a un establecimiento hotelero y dilato 3 meses la venta. Entonces, por ahí no son muchos los kilos que vendiste de más, pero sí ganaste
le ganaste a la inflación, ¿no? Si saliste en el momento correcto, si vendiste en el momento correcto, porque por ahí vendiste una semana antes y no te fue tan bien. Pero bueno, en general siempre defendiste el valor dilatando la decisión lo máximo posible, ¿no? Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Wincampo, software para feedlot, eficiencia de conversión, tecnología aplicada, trazabilidad ganadera, www.wincampo.com. No permitas que el estrés impacte en tu rentabilidad. Stress Feed y Stress Mix, aliados en tu producción con tecnología de avanzada. Consúltenos. Alimentar a un mundo en constante crecimiento nos impulsa a buscar soluciones innovadoras para la salud animal, la línea más completa para la prevención y el control de enfermedades en sistemas intensivos. Tratamientos en una sola dosis. Ceba Zovet. Potenciamos la salud animal. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Conecar. Nutrición animal. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Acorral, allí a pie de pantalla aparecen nuestras distintas vías de comunicación, tratamos de acortar distancias y que a partir de una duda, una inquietud de usted en particular, nos permita establecer el temario de nuestros próximos encuentros. Parte de su duda, parte de su inquietud, trasladada a los especialistas, aquellos a quienes estamos convocando permanentemente para que nos aporten un poquitito de luz en medio de tanta oscuridad que nos rodea sobre estos últimos tiempos. El ingeniero Martín Cristiani habla, entre otras cosas, de la estrategia empresaria de Cuatro Huellas por estos días. Nosotros, por ejemplo, como estrategia en Cuatro Huellas, lo que hicimos es ir a defender, más que la ganancia diaria, fuimos a ciclos más largos y defendimos mucho la eficiencia de conversión. Mucho la eficiencia de conversión. Ser buscamos mucho el tema de ser lo más eficiente desde el punto de vista de la utilización del alimento posible. Si no fue, en ese sentido, productivamente nos fue bien. ¿Qué datos, por ejemplo? Datos, y te diría que en materia seca, nosotros siempre tuvimos un promedio de 7, 7,5, estamos hablando de ternero, y estar en 6 clavados, o sea, bien. Cambiamos cambiamos la mentalidad, o sea, fuimos a un asesoramiento por objetivos y no el asesoramiento que viene involucrado por la venta de los concentrados o de las premezclas, o sea que te viene dado como valor agregado por las insumeras. Así que nosotros fuimos a un asesoramiento muy profesionalizado. Ahí estamos trabajando con Ignacio Ledesma, hace 1 año y pico, 2 años, y la verdad que los resultados han sido enormes. Y nada, ese fue una estrategia que creo que la hablamos allá cuando nos juntamos por enero, febrero, de decir, bueno, ¿cómo arrancamos con este año que va a ser un año difícil? Entonces es tratar de ser muy racionales a la hora de dar de comer, con dietas concentradas, menos forraje, más grano, más energía, tratando de toda una serie de prácticas de manejo. Yo no soy nutricionista, que nos permitieron llegar a estos objetivos. Probablemente esa dieta tenga un sobrecosto.
¿El cambio en la eficiencia de conversión paga ese sobrecosto? Sí. Hoy lo más importante es ser racional en la cantidad de insumos o sea, en dietas menos voluminosas, más concentradas, donde vos manipules menos cantidad de comida, donde las pérdidas invisibles, las pérdidas ladronas que existen en el trasvaso, hay muchas pérdidas en lo que son los trasvasos, digamos, el tratamiento de granos, el ir del patio de comidas, las pérdidas que se generan del patio de comida al comedero, lo que realmente le llega a la hacienda, lo que la hacienda toma como bocado en el comedero y cuánto de eso aprovecha o se cae al barro. Digamos, en eso trabajamos mucho. Esas son cosas muy sencillas, o sea, no hay ciencia cero, nada de polvos mágicos. Polvos mágicos no hay. Es racionalizarse y ser eficientes en estas cosas que son básicas al mango, en un año como este que ha sido el 2023, absolutamente particular. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.